Hola, yo soy Verónica Corizo, soy la ayudante de primera de la Cátedra de Panorama del Teatro Latinoamericano y con este video doy inicio al módulo 2, que es Actor Popular, Política y Revolución. Antes de empezar específicamente con la temática y con lo que vamos a trabajar, quería decirles de parte de la cátedra que estamos muy contentos con lo que vamos recibiendo de ustedes, con los intercambios que pudimos hacer a través de las clases que hubo por Zoom, con las preguntas que ustedes van haciendo a través de la plataforma. Sepan que tienen abierta la comunicación con nosotros a través de los mensajes privados, a través de los foros, que es un espacio interesantísimo y que está siendo poco explorado. Hubo una propuesta de un compañero de ustedes en el último Zoom para tener intercambio de opiniones y qué sé yo, de leer en conjunto, así que está bueno ese espacio del aula de cada uno donde ustedes pueden convocar al resto de los compañeros y que pueden intercambiar y hacerse consultas que la verdad que en este momento y en este tipo de cursada que mediatizada tecnológicamente, tener un espacio de intercambio está buenísimo, así que aprovechenlo. Y después, bueno, pueden hacer, ante cualquier duda, consulte con su docente amigue, que es cualquiera de los que estamos en la cátedra para lo que necesiten. Ya hemos estado respondiendo, vieron que respondemos bastante rápido, y si no, tengan paciencia, porque, bueno, estamos todos en cuarentenados y con las dificultades propias de esta situación y tratando de sobrellevarla lo mejor que podemos. Bien, vamos a dar comienzo a los temas específicos de este módulo. Antes les quería avisar que en la carpeta del módulo 2 van a encontrar ya la bibliografía, que está hace rato, el link que lo lleva al Dropbox para bajarse la bibliografía. Y ahora hay un link que se abre una página, en realidad no es un link. Dentro de esa página tienen varios links. Tienen por un lado un link que los lleva al Dropbox, donde van a poder descargarse las películas, ¿sí? Es en la página de la bibliografía, de la filmografía, perdón, que es muy importante en este módulo. Y luego, por debajo, tienen otros links donde pueden visualizar ahí mismo las películas. Creo que esa forma es más sencilla para los dispositivos móviles. Pueden visualizar directamente metiéndose en cada pantallita o en los links que los lleva a YouTube. Solo no va a pasar eso con la última película, con La Cucaracha, que es de una plataforma diferente, es de Dailymotion, y no permite nada, esa preimagen que sí permiten las otras, o ese enlace directo. Así que, pero igual es fácil, cliquean ahí y los redirige donde pueden ver directamente la película. Bien, vamos entonces a adentrarnos en el tema que nos atañe. Vamos a empezar con el análisis del actor. Como actriz, licenciada en actuación y graduada de la Calla, realmente me parece interesante que reflexionemos sobre el análisis del actor. Esta primer parte de la clase, en este primer video, vamos a trabajar con dos textos, uno de Pavís, el famoso del diccionario, no es el texto del diccionario, es el autor famoso del diccionario, y otro texto de Claudio Meldolesi. Ambos trabajan y ambos reflexionan y ambos nos dan herramientas para analizar al actor. Y ambos coinciden en
comenzar diciendo que por lo menos en la forma conocida de análisis del actor, o en la que más se ha hecho hasta ahora, existen dificultades y existen parcialidades. Vamos a empezar con el texto de Pavís. Es un texto que forma parte del libro Análisis de los espectáculos, teatro, mimo, danza y cine. Es el capítulo del actor. Y bueno, lo que empieza diciendo Pavís es que básicamente el actor ocupa el centro de la puesta en escena, ¿sí? Es a quien van dirigidos todo el resto de los elementos que conforman la puesta en escena. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Se pregunta, ¿no? ¿Qué necesitaríamos para analizarlo? Bueno, por ejemplo, podríamos tomar la teoría de las emociones con la que trabaja Stanislavski y Strasberg y qué sé yo, y hacer un análisis de las actuaciones. Pero enseguida se contesta y dice, eso solo nos serviría para un grupo específico de actores, para los que trabajan con el teatro de mímesis psicológica, ¿sí? Con ese grupo de actores. Ahora, si yo, o sea que sería un análisis parcial. Ahora, si yo quiero hacer un análisis más global, quiero hacer un análisis de la puesta en escena, ¿sí? Un análisis más amplio, empiezo a encontrarme con dificultades. Sobre todo en lo referido al actor occidental. Porque él dice, si analizáramos al actor oriental, no aparecen esas dificultades. Porque el actor oriental trabaja con un código bastante específico, digamos, tiene una actuación mucho más codificada, para decirlo de forma más correcta. Eso significa que a determinado signo le corresponde determinada interpretación y no otra. ¿Sí? Es como un código directo, un código cerrado, ¿sí? Un código ajustado. No ocurre lo mismo con el teatro occidental. Pero eso no significa que no haya un código, que no haya un conjunto de reglas, una retórica que conforme y regule esa actuación. Porque el teatro de las emociones igualmente está codificado, ¿no? Porque digo, bueno, las emociones tienen que ser visibles, legibles, tiene que haber verosimilitud psicológica, o sea, hay una retórica del cuerpo, de los gestos, de las formas, pero es un código emocional, es un código más permeable, es un código más abierto. Lo que va a decir Pavís es que cuanto más cerrado, o sea, a mayor codificación, cuanto más cerrada es esa codificación, hay menor sutileza psicológica. Hay menores, burdamente hay menor espacio para la interpretación, porque esto quiere decir esto y no otra cosa. ¿Sí? Bien. Él dice que entonces que el actor es el centro de la puesta en escena, vuelve con eso, pero que así todo es muy difícil para el teatro occidental o para el actor occidental ser analizado. Básicamente porque lo que sucede es que falta un componente en ese análisis, que es la parte subjetiva del actor, ¿sí? Que solamente se analiza lo que se ve desde afuera y le falta como otra dimensión para poder analizarse. Lo que él va a empezar diciendo es, bueno, vamos entonces a desmenuzar al actor, vamos a desmenuzar a la actuación y vamos a generar parámetros para poder estudiarlo. Lo primero que hay que saber es a partir de cuándo hay actor. Entonces, lo que dice es, hay actor cuando hay un espectador que lo considera extraído de la realidad, o sea, que está haciendo algo que no es lo normal en él, ¿sí? ¿Se entiende? No es que está haciendo
una locura, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Pero además, tiene que él ser consciente de la observación de ese otro. ¿Sí? Se tienen que cumplir estas dos cuestiones. ¿Sí? Entonces, ahí hay actor. Más allá que en ese sentido van a compartir la tradición occidental y la tradición oriental, ahí va a empezar a diferenciar y va a decir, bueno, a partir de acá voy a llamar performer al actor oriental porque está física y psíquicamente presente, mientras que el actor occidental juega a ser otro, ¿sí? Digamos, le presta su cuerpo a otro. Obviamente que nosotros desde hoy 2020 podemos analizar y decir, bueno, en la actualidad hay muchísimos estilos de actuación que se acercan más a lo que él define como el teatro, digamos, a esto del actor física y psíquicamente presente, que al que le presta el cuerpo y juega a ser otro, y es verosímil o no verosímil, obviamente que no está solo ese tipo de teatro. Él hace este análisis respecto a eso, ¿sí? Igualmente ya vamos nosotros pudiendo elaborar categorías de análisis. Bien. Una vez que tenemos que es definido, desde cuándo es actor, desde cuándo hay actor, bueno, ahora vamos a empezar a analizar cómo se compone el teatro, el trabajo del actor. Cómo se compone ese trabajo y cuáles son las etapas del trabajo del actor. Para eso me voy a ayudar, y lo voy a ayudar a ustedes, con unos gráficos de un PowerPoint. Ahí estamos. Espero que los estén viendo. Me voy yo. Bien. Entonces, vamos a empezar con los componentes del trabajo del actor. Lo primero que va a decir Pavís es que el actor lo primero que tiene que tener es un trabajo consigo mismo, ¿sí? Que precede al abordaje de un personaje, que que tiene que ver con el entrenamiento, las clases, la voz, la relajación, digamos, todos esos componentes que sabemos que tiene que tener un actor, que es, podríamos llamarlo también formación, ¿sí? Que no tiene por qué ser académica, ¿sí? Pero sí es el trabajo consigo mismo, con el instrumento. Y luego, como segunda instancia, va a aparecer el trabajo con el papel. Donde la partitura vocal y física pasa a identificarse con el personaje. ¿Sí? Entonces, del trabajo consigo mismo, paso al trabajo con el papel. Lo cual no significa que esto sea, ya está, terminó. No, lo que va a decir Pavís es que es todo el tiempo un trabajo que se retroalimenta. ¿Sí? El actor está todo el tiempo trabajando consigo mismo y con el personaje. ¿Sí? Hay como un círculo que se retroalimenta. Y no debe, él lo que dice es, no debe pasar de la primera instancia a la segunda hasta no tener dominado el instrumento. Bueno, a veces no sucede. hay muestras en todas partes. Pero, bueno, este es el análisis que hace él. Muy bien, seguimos. Y luego va a plantear etapas de trabajo que tiene este actor, que tiene que tener el actor para poder analizarlo. ¿Sí? Entonces vimos los componentes y ahora vamos a ver las etapas de trabajo. Dice que el primer trabajo que tiene que tener el actor es estar presente. ¿Sí? Él dice que también se lo llama pregnancia escénica, presencia escénica, ¿sí? Es el estar ahí.
algunos le dicen ese no sé qué que tienen los actores. Ahora, el estar presente también tendría de alguna manera un doble estatuto en las etapas del trabajo del actor y significaría dos cosas, digamos. Por un lado es el estar presente del actor en el lugar de trabajo, sobre el escenario, la persona sobre el escenario, ¿sí? Pero la segunda etapa de ese estar presente sería cuando empieza complejo, cuando ese actor de alguna forma se ausenta para estar presente en el tiempo ficcional del personaje. ¿Sí? Sería un doble estatuto. Es por un lado la persona real presente en el escenario y por otro lado el personaje de ficción que está ausente porque está presente, digamos, está ausente en el tiempo real porque está presente en el tiempo de ficción, en el tiempo de el personaje. A ese doble estatuto se lo llama pacto ficcional. ¿Sí? Todos acordamos que no es ese actor, sino que, o sea, que no es, bueno, ahora no me sale ninguno de ejemplo, que no es Verónica Corizo arriba del escenario, sino que es el personaje de esa escena. Bien. Segunda etapa del trabajo. Permanecer en personaje. Una vez que está presente en ese tiempo ficcional, viene la segunda etapa, que es el permanecer en personaje. Es la relación del actor con el papel. Permanecer en personaje puede significar distintas cosas de acuerdo al código con el que estemos trabajando. Si el código es el naturalismo, permanecer en personaje es no romper la ilusión de verosimilitud, de que ese que está ahí, que esa que está ahí no es Verónica Corizo, sino que es Nora de Casa de Muñecas. ¿Sí? Ahora, hay otros códigos de actuación. Para el teatro no naturalista es dominar la codificación elegida y la convención interpretativa. ¿Sí? Ejemplo, en la otra punta, y por ahí algunos se acordarán y otros no tanto, pero por ejemplo, Alberto Olmedo. Alberto Olmedo hacía unos sketches y podría haber dado un ejemplo con Brecht, que también lo voy a dar, pero Alberto Olmedo hacía unos sketches donde todas las veces que estaba No Toca Botón, en ese sketch se sabía que él iba a salir corriendo y se iban a ver las cámaras y el detrás de la escenografía. Si hubiéramos estado en un código realista naturalista, obviamente eso hubiera sido no permanecer en personaje y romper la ilusión. Pero para ese sketch, esa era la convención interpretativa. Mostrar el atrás. ¿Sí? El ejemplo de Brecht es cuando los actores de Brecht rompen la cuarta pared y miran al público y le hablan al público, bueno, es conservar esa codificación interpretativa. No es que están rompiendo, como rompen la cuarta pared, deja de estar en código. No, porque ese es el código. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener muy en cuenta que permanecer en personaje significa distintas cosas de acuerdo al código de actuación elegido. Bien. Y luego las etapas del trabajo con el personaje, fijando atención en la palabra, el gesto, el cuerpo y cómo se trabaja en relación al código elegido, al personaje y a lo que se quiere decir. ¿Sí? Bien. Son las estrategias de comportamiento, el medio a través del cual se comunica, la forma en la que nosotros
relacionemos o trabajemos estas etapas de trabajo, van a dar por resultado una actuación. Esa actuación puede ser analizada de diferentes maneras, ¿sí? Hasta ahora lo que vimos son las etapas de trabajo del actor. Vimos los componentes del trabajo del actor, que era el trabajo consigo mismo y el trabajo con el papel, y luego las etapas de trabajo. Ahora vamos a ver de qué forma podemos analizar la actuación. ¿Qué métodos podemos usar? Sobre todo en un aspecto técnico, ¿sí? Bien, podemos analizar las categorías históricas o estéticas dentro de las cuales está inscripto lo que el trabajo del actor, ¿sí? Si se corresponden o no se corresponden, si son de esa convención interpretativa, si es acorde a la época histórica. También podemos analizar la actuación semiológicamente. Esto es muy interesante porque con este tipo de análisis podemos hacer un desmenuzamiento de los signos que aparecen en las actuaciones. Y vamos a trabajar con esos componentes que estuvimos hablando antes. Otro método de análisis es la pragmática del juego corporal. Ahora nos vamos a meter en cada uno y se los voy a explicar a cada uno por separado. Y por último, las técnicas corporales. Bien, vamos a trabajar con los componentes de la actuación, con el método de análisis de los componentes de la actuación. ¿Qué puedo? Es un análisis semiológico, ¿sí? Voy a analizar distintos signos. ¿Qué es lo que? Una de las cosas que puedo analizar, por ejemplo, es la dicción, ¿sí? La palabra, lo que se dice, cómo se dice, la pronunciación, el volumen, el tono, el ritmo, ¿sí? La elocución. También, dentro de la dicción, puedo analizar los silencios, ¿sí? Pensemos que sabemos que en actuación los silencios dicen también, ¿sí? Puedo analizar ademanes. El ademán acompaña la palabra, la reemplaza, la niega, es un adorno. Puedo analizar la mímica, lo mismo que antes, digamos. A ver, yo estoy nombrando categorías y ustedes pueden ampliarlas y diseccionarlas aún más, desmenuzarlas aún más, ¿sí? Los movimientos, desplazamientos en escena, cómo ese actor, qué ritmo tiene, en qué zonas actúa, en qué niveles. Los gestos, ¿sí? Y otra cosa que es muy interesante para analizar es la relación con el contexto. Es decir, ¿qué relación tiene con los que los rodean? ¿Cómo se relaciona con el resto de los personajes? Con todos estos elementos, dice Pavís, suturados de distinta manera, administrados de distinta manera, relacionados de distinta manera, es como se teje la actuación, ¿sí? Y esta actuación nosotros la vamos a poder analizar dividiéndola o fragmentándola, valga la redundancia de la palabra que aparece, en macrosecuencias o fragmentos. ¿Sí? Analizar toda una actuación es muy complejo, entonces lo que puedo hacer es hacer recortes dentro de esa actuación y
determinar macrosecuencias, que obviamente van a estar compuestas por microsecuencias, con todos estos componentes, y puedo hacer un análisis de esa actuación por fragmentos. Entonces, lo que va a decir Pavís es que estas macrosecuencias y estos fragmentos se suturan y se arma un montaje de la actuación total. Pero que al mismo tiempo, en estas macrosecuencias donde se distingue el trabajo gestual, vocal, semántico del actor, pueden aparecer fuerzas o funciones. Y relaciona entonces estas macrosecuencias con un concepto que extrapola de la física, que es el vector. Un vector es una fuerza, ¿sí?, con un desplazamiento que tiene un origen y un punto de aplicación en un sentido, en una dirección. ¿Sí? Es esto que tienen acá, es ese concepto de la física. Hay distintos tipos de vectores, sí, está bien lo que estoy diciendo, de acuerdo a los signos a la función dinámica que conlleven. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la actuación? Bueno, ahora vamos a ver qué tiene que ver. Pavís dice que hay vectores que son acumuladores, ¿sí? Que condensan varios signos en sí mismos. Entonces, volvamos a las macrosecuencias. Una macrosecuencia de actuación que empiece a tener, dijimos que las macrosecuencias estaban formadas por todos esos signos que conformaban la actuación, ¿sí? Entonces, la actuación de, a ver, para dar un ejemplo, don Ramón se enoja, se empieza a enojar. Cuando don Ramón se empieza a enojar, y empieza a acumular varios signos en sí mismo, la rigidez del cuerpo, la gestualidad en la cara, ¿no? Bueno, eso es un vector acumulador. Esa es una macrosecuencia que funciona como un vector acumulador, que va a estallar, es una acumulación de signos que van a estallar en otra cosa, ¿sí? Bien. Vamos a ir al segundo tipo de vectores, que son los conectores. Enlazan dos elementos, ¿sí?, en función de una dinámica. Por ejemplo, hoy van a venir los ejemplos con Chespirito porque ustedes, la experiencia dice que cuando doy estos ejemplos entienden bien de qué estamos hablando. Cuando el Chapulín Colorado hace sonar el chipote chillón o la chicharra paralizadora, y le cambia al que tiene adelante, no sé, una almohada por una torta para que cuando se acueste se manche la cara. Bueno, eso sería digamos, esa secuencia de cambiarle el objeto sería sería una macrosecuencia que funciona como un vector conector. Viene de una situación, pasa eso para que pase otra cosa, pero en función de una dinámica total, ¿se entiende? En función de una dinámica que va a llevar a un lado. Bien. Tercer tipo de vector, los vectores secantes. Provocan una ruptura del ritmo narrativo, ¿sí? Cambia el sentido. Estaba pasando algo, sucede esa macrosecuencia que funciona como un vector secante y cambia lo que estaba pasando. El ejemplo anterior que di de conector también puede ser secante, ¿sí? ¿Por qué? La persona sí va a ir a dormir, pero cuando se acuesta la cabeza, se mancha la cara y entonces cambia el sentido de lo que venía pasando, ya no se va a dormir. ¿Sí? En este caso estoy dando el mismo ejemplo para las dos cosas, pero porque justo cabe la posibilidad. Pero ¿se entiende? Digamos, venía pasando algo, y esa acción cambia. Bien. Y por último, el vector embrague,
que lo que hace es que se pase de un sentido o de un nivel, perdón, de enunciación a otro. Por ejemplo, sería un vector embrague, una confesión. ¿Sí? Sería un vector embrague. Dos personas que suponen que están pensando lo mismo, pero cuando uno de los dos enuncia y dice, vamos a tomar un helado, sí, vamos, 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 y salen corriendo a tomar el helado. ¿Sí? Eso llevó del deseo a la concreción y esa enunciación sería un vector embrague. ¿Se entiende? Bien. Este es uno de los métodos de análisis, ¿sí? El que vimos hasta ahora. Es la descripción semiológica. Es con estas cosas que fuimos describiendo podríamos hacer, podríamos describir la armazón burda del trabajo del actor. Obviamente que eso tiene microsecuencias adentro, es más detallado, más sensible, ¿sí? Estamos haciendo un análisis a grandes rasgos para poder hacer un abordaje de ese análisis, ¿sí? Y también vale aclarar que este análisis, por ejemplo el de los vectores, solo se comprendería en contexto, si nosotros podemos ver la totalidad de la actuación, porque si no, no se entiende, digamos. Por eso me cuesta a veces encontrar ejemplos, porque también, digamos, se tiene que comprender el contexto, por eso a veces utilizo a Chespirito, porque muchos saben el contexto. Bien. Vamos a ir al otro método de análisis propuesto, que es la pragmática del juego corporal. ¿Qué es la pragmática? Bien, la pragmática es la parte de la lingüística que estudia el lenguaje y la relación con los usuarios y con el contexto de enunciación. En este caso están haciendo una transferencia o están pasando de la lingüística a lo corporal, ¿sí? Michel Bernard determinó 7 operadores para esta pragmática, ¿sí? ¿Cómo se relaciona este lenguaje corporal con el contexto de enunciación, con los usuarios, ¿sí? Entonces va a decir, por un lado va a hablar de la iconicidad del cuerpo. ¿Sí? Él hace un análisis del lenguaje corporal. Y va a decir que tiene que haber están en juego 7 operaciones. Por un lado, la iconicidad del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo veo de ese cuerpo? La desnudez, el vestuario, la forma en la que está puesto, ¿sí? La deformación, ¿sí? Lo icónico. Bien. Por otro lado, la lateralidad. ¿Qué es la lateralidad? ¿Cómo está puesto ese cuerpo? De frente, dorso, perfil, 3/4, boca arriba, boca abajo, y en relación con el espacio escénico y con el público. ¿Es un personaje que todo el tiempo está de espaldas? ¿Sí? O sea, en este momento entonces estamos analizando el lenguaje corporal. ¿Qué otro operador funciona? Las posturas. La verticalidad, la oblicuidad, la horizontalidad, el gesto de, digamos, cómo se posiciona según la gravedad. Es un cuerpo que está pesado, es un cuerpo liviano, ¿sí? Las actitudes. ¿Qué significan las actitudes? ¿Cómo están puestas las partes del cuerpo en relación con la normalidad, si quieren decirlo de alguna manera? Así como tiene la mano, el brazo, el antebrazo, el torso, la cabeza, el pie. Bien. Los desplazamientos, ¿cuáles son las modalidades de ocupación del espacio, las dinámicas de ocupación del espacio de ese cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es el ritmo del desplazamiento?
los niveles de desplazamiento, ¿sí? Bien. Otro operador es la mímica, las mímicas, en tanto expresividad del cuerpo, ¿sí? La gestualidad, la forma de esos movimientos, no es desplazamiento en el espacio, sino son movimientos en sí mismos del cuerpo, ¿sí? Y también va a funcionar como operador la vocalidad, pero no es la vocalidad de la voz, sino que es la expresividad corporal audible, es decir, los sonidos que hace el cuerpo, con los chasquidos, las palmas, podría ser cualquier ruido que se genere con el cuerpo, ¿sí? Una pierna pegando en el piso, ¿sí? Entonces, retomamos. Lo que va a analizar, según estos parámetros de Michel Bernard, es la relación de el cuerpo, ¿sí? El lenguaje corporal con respecto a el contexto de enunciación, con respecto a la escena. La iconicidad, ¿sí? ¿Qué veo de ese cuerpo? La lateralidad, cómo está posicionado respecto al espacio y a los espectadores, las posturas, cómo está ese cuerpo respecto a la verticalidad, oblicuidad, horizontalidad, las actitudes, cómo están en relación las partes del cuerpo en sí, los desplazamientos, cómo ese cuerpo se mueve en relación al espacio, las mímicas, cómo ese cuerpo se mueve en sí mismo, y la vocalidad, qué sonidos puede expresar. Todo eso es el lenguaje corporal en relación al actor. Está hecho en referencia al actor. Ahora, Michel Bernard dice, podríamos agregar dos más, que son son sobre el espectador, que serían los efectos de ese cuerpo, ¿sí? Que le genera el cuerpo del actor al espectador. Y cómo, ese sería el efecto. Y la propiocepción del espectador es cómo el espectador lo absorbe, lo transfiere a su interior. Y por último, vamos a ir al último método que propone de análisis que nos propone en este texto Pavís, que son las técnicas corporales, y habla de la antropología del actor. No antropología teatral, no confundamos los términos, es la antropología del actor. Ver de dónde surge o qué elementos tiene o de dónde viene lo que pone en juego el actor. ¿Sí? Son las preguntas al actor y su cuerpo. ¿Cuál es su disposición? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo lo maneja? ¿Qué relación tiene con el otro? El proceso que muestra y que oculta ese cuerpo, cómo se relaciona, qué lo afecta y qué no, la disponibilidad y la atención. Son algunos de los elementos que nombra Pavís en este texto. Bien, largo. Pero está bueno porque hemos adquirido varias herramientas con este texto para poder desmenuzar una actuación. Incluso me imagino que con el correr de estas cosas se les han ido ocurriendo obras que han hecho o han visto, o trabajos que han hecho o han visto, para poder analizarlo bajo estos parámetros. La verdad que son bastante interesantes. Como les dije al principio, cualquier duda, pregunten, no es que van a tener que analizar algo específicamente con los vectores, no va por ahí, sino que va a poder entender cómo analizar una actuación, ¿sí? Quédense tranquilos.
Y ahora pasamos al segundo texto, que es el texto de Claudio Meldolesi, que se llama El actor, sus fuentes y sus horizontes. Es un texto que me gusta mucho, es un texto del 2004, y que básicamente desde su título lo dice, ¿no? Sus fuentes, de dónde viene y a dónde va, sus horizontes. Y trata un tema que es bastante, que está bueno y que no abordamos mucho, digamos, nosotros hacemos historia del teatro, pero él habla de la historiografía. ¿Qué es la historiografía? Es el conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio y análisis y la manera de interpretar la historia. Y él otra vez vuelve a partir, digo, no es él, sino que volvemos a partir desde la problemática del análisis del actor, en este caso, a través del tiempo. Y él lo que dice es que, por lo general, hay un análisis de la actuación que es como desde afuera del actor, ¿no? Porque él lo que dice es, bueno, en general, lo que dice la historiografía tradicional es que el actor es un sujeto que no es estudiable por sí mismo, ¿sí? Que tiene que ser mediatizado para poder estudiarlo. Y Meldolesi lo que va a decir es que no, que se puede estudiar al actor. Lo que pasa es que hay que incluir algunos aspectos, ¿sí? Vamos ahora con otro PowerPoint. Él va a decir que lo primero que tenemos que pensar son los niveles de actividad del actor, ¿sí? Él dice que el artista está activo en 4 niveles. El actor está activo en 4 niveles. Por un lado, el nivel de las imágenes externas. Por el otro, el de las imágenes íntimas. El de las técnicas y el nivel contextual. Ahora, ¿cuál es la problemática? Que la historiografía tradicional, por lo general, se encarga de las imágenes externas y de las técnicas, ¿sí? Y que lo que se deja afuera son las imágenes íntimas y el contexto. Eso queda excluido. Él dice que tanto las imágenes, él va a decir que las imágenes externas es el nivel de los espectadores, ¿sí? Es lo que ven, lo que se ve del actor. Que las imágenes íntimas es el nivel de los recursos, lo que tiene el actor, los recursos que tiene el actor para poder actuar. A las técnicas va a llamar el nivel de la movilización y al contextual de las condiciones dadas. Pero como les dije antes, el 2 y el 4, el de las imágenes íntimas y el contextual, quedan excluidos de la historiografía tradicional. Porque es el punto, digamos, es lo que el actor puede contar. Y por lo general, el actor está contado desde el espectador, desde el que ve. Entonces la reflexión que hace Meldolesi es, bueno, obviamente que es una visión parcial, porque es como imaginar a un hombre sin vida inconsciente. Obvio, vos contás lo que ves, pero te falta lo que no ves, lo que está por detrás de eso, y que sostiene eso que ves. ¿Sí? Y es muy interesante una frase que dice que es, la voy a leer textual, es verosímil que la costumbre de mutilar haya nacido por el interés de encuadrar al mundo del actor en un marco que no es suyo, por estudiarlo, ¿no? Desde otro lado que no es su naturaleza. Porque justamente si se estudiara desde sus componentes, se estudiarían los 4 niveles. Luego va a hablar de algo muy interesante que
¿qué es la memoria de las memorias? Y lo que va a decir es, básicamente, que em, el actor tiene algo que él llama prius, que es como un conocimiento previo, ¿sí? Eh, que sería como el arte de los actores que lo han precedido, ¿sí? El arte de los actores precedentes. Es como un conocimiento previo de cuáles son los elementos que componen el trabajo del actor, aún antes de abordarlos, de estudiarlos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Digo, cuando los niños son chiquitos, si todos estamos de un lado mirándolos y ellos están del otro, se toma como una actuación, digo, zanjando las distancias con el estudio del actor profesional, ¿no? Pero a eso podríamos llamarlo prius. Hay una idea previa de que hay uno que se expone y los demás miran y eso es una situación de actuación. ¿Se entiende? Bien. Y que ese prius o esa información previa, que en algún momento hace una relación con lo hereditario, con los factores transmitidos de un nuevo organismo que conserva algo de la información anterior, eh, nos permite poder completar lo que falta o lo que no está dicho en la historiografía tradicional. De lo que hay puede deducirse lo que falta, porque hay una información previa que hace que yo pueda tener una orientación de cómo pensarlo. Entonces es interesante esto de la memoria de las memorias. Entonces, por ejemplo, si yo veo un grabado de un actor de la Edad Media donde está, no sé, con el codo hacia arriba, poniéndose una trompeta en la boca y las piernas separadas, ¿sí? Ese es el grabado de un actor en una escena, yo puedo deducir cómo tenía el cuerpo, qué fuerza estaba haciendo, qué intensidad está manejando en ese momento. ¿Se entiende? Bien, volvamos a la historiografía tradicional. ¿Y cómo podemos obtener mayor información con esto de trabajando con la memoria de las memorias para poder completar con los otros dos niveles que no son estudiados o que no son conocidos? Dijimos que las imágenes externas era el nivel de los espectadores, era uno de los elementos que tomaba la historiografía tradicional y era el nivel de los espectadores. Y por otro lado, el otro elemento era que tomaba la historiografía tradicional era el de las técnicas, ¿sí? Que dijimos que era de la movilización. Y lo que queda afuera son las imágenes íntimas y el contexto. Bien. Las imágenes externas es de los espectadores, las técnicas, que es aquellas herramientas que adquiere el actor, ¿sí? Es muy significativo lo que sucede porque en épocas de mayor producción hay menor registro de cuáles eran las técnicas, probablemente porque estaban más interesados en producir que en registrarlas, ¿no? Pero con la memoria de las memorias y con este ejemplo que yo les daba antes, podríamos reconstruir, pensando en el prius de los actores, podríamos reconstruir un análisis de qué estaba haciendo, qué técnica estaba usando ese actor, cómo estaba poniendo el cuerpo, el peso, etc. Las imágenes íntimas son esas técnicas, pero apropiadas. Son
los ejercicios con marca propia, es cómo ponemos el cuerpo. Vieron que uno tiene una forma de actuar que la repite un estilo. Bueno, las imágenes íntimas sería eso, cómo yo me apropio de esas técnicas. Y por último, el nivel contextual es la época, el lugar y las otras disciplinas con las que se relaciona. La relación entre este nivel contextual y el nivel íntimo genera una dialéctica que, bueno, él da un ejemplo de la psicología que dice es como los síntomas y las pulsiones. O sea, son las motivaciones y los impulsos, ¿sí? Podríamos pensarlo así. Bien. Y otra de las cosas, otro de los elementos que va a permitir reconstruir esta historia de esta historiografía no tradicional del actor es la memoria del cuerpo, que Meldolez iba a decir que es un elemento esencial dentro del trabajo del actor y que se da por acumulación. Y dice una frase que la voy a leer que dice: la cultura del actor es antes que nada cultura de acumulación. El nuevo actor se forma imitando al viejo para luego ofrecerse a la imitación de los sucesores. Y en cada pasaje, junto a las variantes del arte personal, se acumulan herencias en los cuerpos de los recitantes. Digo, esto es, digamos, va en concordancia con ese ejemplo que daba de la transmisión de la información al organismo siguiente, ¿sí? Hay una memoria en el cuerpo, hay un saber cómo pararse que tiene que ver con esta memoria del cuerpo por acumulación en los actores. Y otra cosa que plantea es la sensibilidad colectiva y la calidad artística, ¿sí? Dice que es como una ósmosis técnica. Como una amalgama, ¿sí? Básicamente lo que dice es que para el actor la dimensión artística no está en un plano diferente a la sensibilidad social, ¿sí? No es que para ser un gran actor con calidad tenés que escindirte de lo que está sucediendo en el contexto. Muchas veces uno se nutre del otro. Y eso es también lo que permite generar cuestiones que puedan perdurar en el tiempo y que logren reconstruir esto que la historiografía tradicional deja de lado como ser la dimensión contextual. Bien. Espero que no les haya... espero que no les haya sido pesado todo este tramo. Vamos a cortar acá este primer video y en un ratito seguimos con el siguiente, que es sobre actor popular. Cualquier duda, ya saben, me preguntan.